Bueno, buenos días a todos. Buenos días a quienes están aquí presentes, a quienes nos están siguiendo por vía online en diversos lugares del país y del exterior, y también por quienes están participando vía Twitter. Antes de empezar a hacer la presentación del doctor Grossman, quisiera también agradecer la presencia en este lugar del juez Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Pablo Saavedra. Ahora sí, dando comienzo a la presentación del doctor Grossman, es un gran placer estar aquí presentando al doctor Claudio Grossman, uno de los principales referentes en los derechos humanos de las Américas y del mundo. Actualmente el doctor Grossman es presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y, como una gran novedad, el jueves pasado ha sido elegido en el ámbito de las Naciones Unidas en la Comisión Internacional del Derecho Internacional. Esta comisión de gran prestigio ha sido quien promovió grandes proyectos como la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, la Convención sobre los derechos del mar, los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados, una comisión con gran influencia en el desarrollo del derecho internacional y a partir del año próximo contará con la participación, que estoy seguro, muy activa del doctor Grossman para el desarrollo del derecho internacional. El doctor Grossman también es decano emérito de American University, de la Facultad de Derecho, Washington College of Law, en los Estados Unidos, facultad a la que ha dedicado gran parte de su vida. Ha sido decano durante 21 años, ha sido decano de esa facultad durante 21 años, ha sido director de la maestría de Estudios Legales Internacionales durante más de 10 años y ha promovido la educación en derechos humanos durante toda su vida. Además, el doctor Grossman ha litigado innumerables casos de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, el primer caso tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. También litigó de los primeros casos que trataron los derechos de los pueblos indígenas ante esa misma Corte Interamericana, como fueron los casos de Aloe Butu contra Surinam y Aguastigny contra Nicaragua, además de innumerables otros casos como Bamaca, Castillo Petrucci, Ibster Bronstein y demás. Quienes conocemos al doctor Grossman sabemos de su gran compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos y con las instituciones que tienen a su cargo la promoción y protección de los derechos humanos. En ese compromiso se ha desempeñado en innumerables cargos. Ha sido, entre otros, presidente del órgano de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Ha sido miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del que fue no solo su miembro, sino un activo vicepresidente y presidente. Y también miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que también fue en reiteradas oportunidades su presidente. En todos estos cargos que ejerció el doctor Grossman, con gran creatividad ha logrado grandes transformaciones en la forma en que los sistemas y las personas conciben qué son los derechos humanos y también a las instituciones y los procesos que se han establecido para garantizarlos. Por ejemplo, ha promovido la creación en el ámbito de la Comisión Interamericana de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres. Ha promovido la creación, y conseguido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en las Américas. Y fue el primer relator de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. En el ámbito del Comité contra la Tortura, por ejemplo, también innovó en los mecanismos existentes para dar reparaciones a las víctimas de violaciones como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es por solo este ejemplo de posiciones destacadas y de impacto que ha tenido el doctor Grossman, que es un gran placer tenerlo aquí presente participando de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la presentación.
Hay una tradición muy importante en los Estados Unidos y yo soy el reflejo de esa tradición, que es tomar crédito por lo que hace otra gente. Y Matías ha logrado nuevamente reiterar esta tradición, mencionando una serie de cosas y atribuyéndomelas a mí, pero agradezco la intención, Matías. Quiero agradecer también a todos los que han organizado este evento, incluyendo al Ministerio Público Fiscal, a la Maestría de Derechos Humanos de la UBA. Es tengo entendido, el tercer Congreso Internacional y la sexta jornada que se hacen aquí. Esto ha hecho una contribución importante a temas de interés común, de promoción de valores fundamentales, y esta relación entre instituciones académicas y el Ministerio Público es un buen anticipo, es un buen ejemplo, es una buena práctica de las cosas que se pueden hacer, logrando unir fuerzas para el interés común de promoción de los derechos humanos. Agradezco la presencia también de todos ustedes aquí, incluyendo la del embajador de Chile, José Antonio Viragallo. Me voy a referir al sistema interamericano y para ello intento identificar algunas fases en su desarrollo y desafíos en relación a su futuro. Les advierto que todas estas fases son construcciones conceptuales que revelan más que separación estricta y compartimentos estancos, acentos y características más definidas de una a la otra. Una primera fase del sistema interamericano es la confrontación de las dictaduras. Hay una situación en el hemisferio que no necesito recordar y perder mucho tiempo con ustedes, porque Argentina fue uno de los lugares en que eso ocurrió, en que existen violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como política estatal. Estas violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos tienen también una base conceptual, la doctrina de seguridad nacional, que entre paréntesis mira toda la narrativa de derechos humanos como una amenaza a la realización de sus planes. ¿Qué rol cumple el sistema en ese momento? Primero, plantear con legitimidad los hechos que están ocurriendo en los países. En esa época, las desapariciones eran una de las expresiones más digamos así, que expresaban mejor esta política sistemática de violación. Y las desapariciones habían desaparecido. Los representantes de los países como Chile, Argentina o Centroamérica en los foros internacionales negaban la existencia de desaparición y otras violaciones masivas y sistemáticas, y las atribuían a propaganda, a acciones dirigidas a afectar su legitimidad. El hecho que hubiera órganos que contaran con autoridad y persuasión lo que estaba ocurriendo en esos países fue muy importante. La técnica que se utilizó para contar lo que ocurría fue una técnica de informes de países. Es interesante saber que en las posibilidades de acción que tienen los órganos de supervisión existe, por ejemplo, informe de países, o existe informes periódicos que se refieren al cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas por los estados. En el sistema interamericano eso no ocurre, sino en el sistema universal, por ejemplo, la Comisión contra la Tortura, o en los 10 órganos de tratados que existen sobre derechos humanos. Pero aquí esas son dos opciones, y hay opciones adicionales, como por ejemplo las peticiones individuales. Las características de las violaciones que existían requerían una aproximación global, describiendo la situación general.
ustedes pueden entender que si hay 30.000 desaparecidos en Argentina, 3.000 en Chile, el someter cada una de esas desapariciones a un tratamiento de peticiones individuales haría imposible lograr los objetivos de denuncia de la situación general. Hay obligaciones de confidencialidad, no se puede prejuzgar una petición individual. De allí que la preferencia era la descripción general de la situación del país, la denuncia generalizada. Si había una desaparición, era muy importante que la Comisión Interamericana operara con una declaración de prensa, incluso dentro de los primeros 2 días, o sea, en cuanto tuviera la información. Esa es como la primera fase del sistema. Al término, más o menos, digamos así, a la mitad de los 80, empieza, sin embargo, a verse el potencial, incluso en esta fase del sistema de casos. Y se presenta por la Comisión Interamericana a la Corte el primer caso contencioso disputado, que es el caso de Manfredo Ángel Velázquez. Este caso es un caso que juega un rol fundamental en relación al sistema, porque como pasa con las normas constitutivas de derechos humanos, esas normas no establecen o legislan sobre una serie de temas. Por ejemplo, la Convención Americana no dice nada sobre el peso de prueba requerido para demostrar la existencia de una violación. Cuando estábamos ante la Corte, los hondureños dijeron que para probar la responsabilidad individual se requería en el sistema anglosajón la prueba de que algo fuera más allá de toda duda razonable. Sin duda, condenar a un país requería incluso más que eso. Como ustedes saben, las responsabilidades civiles en el sistema anglosajón se prueban con preponderancia de evidencia. Y además existen sistemas de presunciones, pero hay temas teóricos muy complejos, pero para simplificar esto, la malla de toda duda razonable implicaba ganar el partido 5-0, preponderancia de evidencia 3-2, y las presunciones ganarlo incluso aunque perdiéramos el partido. Entonces, nosotros argumentamos delante de la Corte que eso hacía imposible probar una desaparición. Manfredo Ángel Velázquez había sido capturado, no había testigos directos, alguien escuchó algunos gritos en la prisión. Entonces, un sistema de pruebas basado en la responsabilidad individual de gente que está enfrentando, en el caso del sistema penal, a un Estado que funciona, no tenía lugar para establecer la responsabilidad estatal. Y ahí planteamos lo siguiente, que cuando había violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, era posible vincular un caso individual con presunciones. Y se producía un traslado del peso de la prueba, y en ese caso Honduras podía demostrar lo contrario. Las presunciones, nada lo define mejor que la poesía de Neruda, ¿no? Que dice, dicen que dicen, dijeron. Esa es una presunción. Pero en el marco de una práctica de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es posible entonces recurrir a las presunciones. Y la Corte estableció ahí un test de razonabilidad, en atención a la necesidad de cumplir los objetivos del sistema. Otra cosa que fue importante en el caso de Manfredo Ángel Velázquez fue la presencia de los abogados de las víctimas en el caso ante la Corte. También la Convención Americana guardaba silencio sobre el tema. Con Juan Méndez, José Miguel Vivanco y yo fuimos los abogados de las víctimas en este caso, y se terminaba ante la comisión, porque una vez que la convención decía que solo la Comisión Interamericana podía presentar el caso, pero guardaba silencio respecto de qué se podía hacer una vez que el caso estuviera presentado ante la Corte. Y la comisión, a petición nuestra, nos nombró en ese momento asesores de la comisión bajo la superintendencia de la misma comisión.
Y hicimos alegatos finales, interrogamos testigos, o sea, actuamos con plena representación. Honduras, para su crédito, no objetó y se creó una práctica. Y en mi visión, los cambios son siempre más fáciles en el área normativa cuando ya tuvieron lugar, aunque parezca esto un oxímoron. Y ahí se fue creando una práctica que logró la presencia de los abogados de las víctimas. Otra cuestión muy importante que expresó el caso Manfredo Ángel Velázquez y una de sus manifestaciones es lo de la prueba, el carácter especial de los tratados de derechos humanos frente a los tratados del derecho internacional clásico. Los tratados del derecho internacional clásico establecen un sistema recíproco de obligaciones y derechos. De modo que si hay una violación de una obligación por parte del otro Estado que supuestamente no está cumpliendo, se produce una serie de consecuencias, incluyendo la posibilidad del Estado que alega que hay un incumplimiento de declarar nulo el tratado. Los tratados de derechos humanos tienen un objeto y propósito distinto. Tienen el propósito de un propósito humanitario y no están basados en un sistema de equilibrio cuya efectividad depende del cumplimiento de otros. Entonces se reafirmó en toda la Manfredo Ángel Velázquez y en las posiciones, en las decisiones posteriores de la Corte, justamente esta característica especial que tiene una importancia central también para la interpretación. Es imposible que uno prevea todas las posibilidades que presenta la vida y los desafíos que presenta la vida en relación a al cumplimiento de los derechos humanos. Un ejemplo es, por ejemplo, la prohibición de discriminación. La prohibición de discriminación, cuando se firma la Convención Americana y se ratifica, en muchos países hay discriminación de jure hacia las mujeres, en temas de familias, de propiedad, en temas de derecho criminal, en relación a los valores protegidos, por ejemplo, cuando hay una violación. Y el hecho que estos tratados de derechos humanos tienen un propósito humanitario permite, con aplicación estricta de la tradición jurídica, el establecer la centralidad del texto en la interpretación a la luz de su objeto y propósito, sin que haya que recurrir a los trabajos preparatorios, salvo que se obtenga un resultado manifiestamente absurdo. Entonces, de nuevo, esto ha hecho posible el desarrollo dinámico de los derechos humanos, dando estrictamente cumplimiento a lo que es la tradición jurídica, sobre la base de los artículos 31 y 32 de interpretación de la Convención de Viena de los Tratados. La Corte determinó la responsabilidad de Honduras. Hay otras cosas muy importantes: el deber de prevención, el sistema de reparaciones que parten de este caso, y la decisión de la Corte y el caso de Manfredo Ángel Velázquez dio lugar a una serie de desarrollos importantes. Por ejemplo, la existencia de una convención regional y una convención universal sobre desapariciones, además de que se puso en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional las desapariciones como un crimen internacional. Lo más importante en esto es la lucha de la gente, que no acepta la violación de sus derechos. Pero la articulación normativa a través de decisiones judiciales y el reconocimiento a través de tratados abren espacio para que esa lucha y el perseguir la realización de los derechos humanos sea efectiva. Entonces, la primera fase fue esta de producir con legitimidad, mostrar la radiografía de los estados que utilizaban la violación de derechos humanos como política de Estado a través de los informes individuales, y la singularización que se hace en el caso Ángel Velázquez de un caso individual, porque tuvo una importancia grande el caso de Manfredo Ángel Velázquez, porque desgraciadamente las cosas abstractas
no bastan para capturar la imaginación, y una de las fuerzas centrales del derecho internacional es la posibilidad también de movilizar a la gente. Lo vimos, por ejemplo, o lo estamos viendo con esta tragedia de los refugiados sirios, en que fue necesario que se viera un niño que lo bañaban, lo ponían las aguas en la costa para que muchos vieran la realidad de esa situación. Me he enterado que Argentina va a recibir 2.000 refugiados sirios. Ojalá fueran más y ojalá que los estados del hemisferio siguieran esta posibilidad, porque mantenerse en silencio y sin actuar frente a esa tremenda tragedia nos hace pensar cómo evaluábamos el silencio frente a las desapariciones que existían en nuestras regiones. Entonces, esa es como una primera fase. Una segunda fase es cuando se logran gobiernos electos en la región y hay que lidiar con la herencia o el impacto de temor, de impunidad que dejaron detrás de ellos. Y hay varios temas ahí, pero me voy a referir a uno nomás, el caso de la impunidad y de las leyes de amnistía. Y el ejemplo de eso es el caso de Barrios Altos hacia el Perú. Hay una unidad especial del gobierno, del ejército, el Grupo Colina, entró en un lugar donde unos comerciantes estaban haciendo una fiesta, los puso en el suelo, ametralló, cayeron 15 muertos y después pasaron una ley de amnistía. Y el tema ante la Corte fue el valor de las amnistías para evitar investigar y perseguir penalmente estos casos. En ese momento la Comisión Interamericana argumentó y la Corte decidió que las amnistías eran incompatibles con el sistema interamericano. Hay otras expresiones de lo que han sido las herencias de las dictaduras. Ahora, impacto social muy grande. Y no es un impacto social a veces que se mide desafortunadamente, porque habría que cumplir inmediatamente las decisiones de la Corte, pero pone un tema en la agenda que refleja las aspiraciones en una inmensa mayoría de los casos de las mujeres y hombres del hemisferio, y no solo de este hemisferio, y eso genera una dinámica que da legitimidad, que permite invocar al derecho en discusiones internas y discusiones internacionales. Esto resultó en la aplicación de una serie de doctrinas internas, como que había que investigar todo hasta que se llegara a aplicar la amnistía, al delito continuado, a la revocación de las leyes de amnistía, etcétera, etcétera. Y tuvo un gran impacto en la región y continúa teniéndolo. Otra cosa ha sido también declarar que los tribunales militares no pueden juzgar civiles, una cuestión muy importante y solo tienen que reducirse a delitos de la profesión, también una cuestión esencial durante esta segunda etapa. Después hay una tercera etapa que es el expandir la democracia, la cultura, la participación, bajo el cumplimiento estricto de los derechos humanos, darle posibilidades y oportunidades a los grupos vulnerables, lograr que todos cuenten, todos los seres humanos. Entonces, esa es una tercera fase en que se encuentra el sistema. En ese momento el sistema ha evolucionado desde la utilización como metodología del sistema de informes de países al sistema de casos. ¿Por qué ha evolucionado? Entre otras cosas porque hay estados dispuestos a participar en los casos. Ya no hay más en la mayoría de los países una política de estado de violación de derechos humanos. Entonces el sistema de casos de alguna manera es un diálogo interactivo con un final normativo. Entonces
se ha creado un espacio en esa dirección, con dificultades a las que me voy a referir más adelante. Temas que surgen en ese momento son, por ejemplo, los temas de mujer, de orientación sexual, de poblaciones indígenas, sobre temas de un caso rápidamente, el caso de Aguas Tingui contra Nicaragua, en que una comunidad indígena, Maya Subno, en la costa atlántica, el gobierno da autorización a una compañía de Corea del Sur que se llama Solcarsa para cortar los árboles nativos de donde la comunidad ejercía tradicionalmente sus funciones de pesca y caza. La Constitución de Nicaragua establecía que esas eran tierras indígenas, pero señalaba que había una obligación de marcarlas y nunca se hizo la demarcación. La Corte Interamericana determinó que esas tierras eran indígenas y que su derecho de propiedad se basaba en el derecho internacional, al margen obligando la demarcación, pero estableciendo por un lado un efecto suspensivo y por otro lado dando título a nivel internacional. Eso abrió una práctica muy importante hacia digamos así, los derechos indígenas. Ahora, otro caso fundamental en esta etapa, el caso de Atala, de la jueza Atala contra Chile, de orientación sexual, o casos de libertad de expresión, en que la regla general era el desacato o criminalizar, utilizar el derecho penal como un instrumento que restringía digamos así, la libertad de expresión. Y hay numerosos casos, uno muy importante, el caso de Berbisky, aquí en Argentina, el caso de Bronstein. No, ¿cuáles son las dificultades? Las dificultades que nos encontramos son los siguientes. Primero, ha habido un conflicto en relación a cómo se dirige uno hacia las necesidades de cambio, con algunos países que ven en la tradición de derechos humanos esta tradición como un obstáculo a la realización de sus objetivos nacionales. Eso genera una tensión en relación al sistema. Segundo, hay un debate sobre el ámbito de las decisiones individuales legítimas, que tiene que ver por ejemplo, con orientaciones sexuales, temas de género, etcétera, etcétera. Y de alguna manera en esto también influye la extensión de la secularización que debe ser permitida en el ámbito de las decisiones individuales. Una tercera tensión que se presenta en el sistema es la resistencia de algunos países a aceptar que haya un ámbito internacional que se inmiscuya en la resolución de algunos problemas complejos de carácter interno. Es más posible ejercer desde un punto de vista gubernamental o tener más éxito cuando los parámetros de acción están reducidos a un ámbito interno. Entonces, el poner esto, el agregar una dinámica internacional crea tensiones. El primer comentario que quiero hacer es que esto se traduce en un sistema de cuestionamiento de los órganos bajo el lema de fortalecimiento. Hay algunas cosas legítimas en el fortalecimiento, pero hay otras intenciones y se revela, por ejemplo, con propuestas de sacar a la Comisión de Washington, donde están además los órganos políticos, entonces tiene más influencia, cuestionar su capacidad de administrar su propio reglamento, que es una forma de independencia, y temas de recursos. Las comisiones, los órganos a veces cometen errores. Para mí, yo tengo la teoría que cuando uno está por los cambios, si comete errores lo atacan muy duramente, y si no comete ni un error lo atacan mucho más, entre paréntesis. Pero
este contexto crea una situación que impacta, por ejemplo, sobre todo a la Comisión Interamericana. Si uno ve su ventaja comparativa son los casos individuales y se ha aumentado el tiempo de tratamiento como de 86 meses por ahí para los comienzos del 2000 a 106 meses. Muy pocas audiencias al sistema de casos y esa es su ventaja comparativa. Y les espero que con las charlas que vengan después se demuestre cómo el sistema de casos, que es lo que hace la comisión y no puede hacer nadie más, ha producido efectos de cambio estratégico en la región. Sin embargo, además es importante establecer que hay un grupo de Estados que está comprometido con el sistema y ve en el sistema una posibilidad de canalizar sus demandas, las demandas sociales, a través de medios normativos y medios jurídicos. Y ha sido posible mantener e incluso desarrollar algunos de sus aspectos esenciales. Hay otros que ven también en el Estado un sistema de alerta temprana. ¿Qué hacer en relación a esta situación? En primer lugar, hay que continuar entendiendo el valor del diálogo constructivo, interactivo con los estados que han creado estos mismos sistemas, incluso para que haya gente que cuestione algunas de sus prácticas. En segundo lugar, hay que entender que el paradigma de un actor racional no se aplica a un estado. Hay múltiples, en la realidad compleja de la región, actores dentro de lo que es el término Estado. Hay poderes judiciales, hay fiscales, hay parlamento. Y es muy importante tener una acción en esa relación. Es central además el rol que la academia tiene que jugar en esto, ¿eh? Vivimos en un momento de cuestionamiento de lo que son las fronteras que existían entre distintos mundos. Hay una interconexión entre todos. Entonces, el futuro del sistema no es algo que se deja capturar por esta imagen de un campesino que mira si va a llover. La mejor manera de predecir lo que va a pasar es actuar en relación a eso. Voy a terminar diciendo que hay un gran espacio, además de acción no totalmente explorado, en la sinergia entre los sistemas regionales distintos en el mundo y el sistema universal. Y como lo planteé anteriormente, al final la fuerza de estas instituciones y normas no es el papel tiene gran paciencia, uno puede poner lo que quiera, pero es las aspiraciones de la gente de vivir en respeto y con el respeto a su dignidad plena. Y ese respeto es lo que se ha expresado en estas instituciones y su desarrollo. Muchas gracias.